Los deseos y las necesidades no son lo mismo, aunque a veces puede resultar confuso distinguir unos de otros, especialmente cuando la persona tiene mal establecidas sus prioridades y da más importancia a lo que desea que a lo que realmente necesita. En su definición más sencilla podemos decir que mientras la necesidad se refiere a las cosas imprescindibles de la vida, el deseo, en cambio, se enfoca en aquello que se gustaría tener, pero que no necesariamente es algo básico. Podemos decir entonces que el cumplimiento de los deseos no es algo crítico que tenga que ver con la vida o la muerte, pero que tiene mucho que ver con el valor y la importancia que las personas dan a las cosas. Así la persona puede enfocarse en cumplir sus deseos, buscando la felicidad, pero al mismo tiempo estar descuidando sus necesidades que le darán paz y seguridad. Esto significa que se puede lograr cierta felicidad, sí, cuando se cumplen los deseos, pero no necesariamente eso va a conseguir la paz. Al respecto, la Biblia nos dice en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿A qué cosas se refiere este pasaje? Las encontramos en el versículo 31 de Mateo 6, donde la gente se pregunta, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? También Mateo 16:26 nos advierte al respecto, diciendo, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Entonces, es importante que demos la importancia requerida a las cosas que son importantes. Estas son nuestras necesidades. Y dejemos con menor relevancia a las que no son críticas, es decir, a nuestros deseos. Las personas pueden equivocar sus prioridades y buscar primero satisfacer sus deseos antes que sus necesidades. Por ello, cuando un ciego se presentó ante Jesús clamando por misericordia, en Marcos 10, Cristo le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Marcos 10:50 y también lo puedes leer en Lucas 18:41. Este ciego se presenta ante Jesús clamando misericordia y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué no es obvio? Tal vez alguien se preguntó. Otro más pudo pensar burlonamente, ¿quién es el que no ve? Pero la pregunta de Jesús no era malintencionada, ni tampoco tuvo el propósito de burlarse del ciego que estaba frente a él pidiendo misericordia. La pregunta de Jesús era para que ese hombre testificara de la fe que tenía en el Hijo de Dios. No era para Jesús comprobar algo, porque Él lo sabe todo y conoce las intenciones del corazón. La pregunta de Jesús era la ocasión para que la gente notara, la multitud que rodeaba en ese momento a Jesús se diera cuenta que se necesita para recibir la misericordia de Dios. Y esto es tener fe en Dios, la fe que produce el Espíritu. Y este ciego la tenía en Jesucristo. Bien pudo haberle contestado el ciego a esta pregunta de Jesús. Pudo haber dicho, quiero salir de pobre, porque él no poseía nada más que un manto.
O pudo solicitarle, dame una moneda, ten misericordia de mí, dame una moneda. O dame un trozo de pan, algo que pueda llevarme a la boca para alimentarme. Eso pudo haber pedido. Algo instantáneo, algo temporal. Porque seguramente al ser un pordiosero, este hombre tenía hambre, padecía hambre y sed. Estaba en la miseria absoluta, mendigaba al lado del camino, pero no pidió por algo superficial, ni algo temporal, ni por algo que mitigara, aunque sea por un pequeño momento, su hambre, su sed y su pobreza. No pidió algo así. Lo que el ciego pidió fue lo que más necesitaba en ese momento y al mismo tiempo lo que más anhelaba, recibir la vista. No sabía si comería mañana, no sabía si al día siguiente saldría de pobre o algún día, no lo sabía. Pero eso no era tan importante como lo era el poder ver. Recibiendo la vista, ya vería cómo resolver lo demás. Pero por el hecho de que este ciego le dijo, hijo de David, y le dijo Raboni también, que es un reconocimiento supremo como maestro. Él ya estaba manifestando la fe que tenía en Jesús ante quien estaba hablando. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Para que la gente sepa, porque él ya lo sabía. Y qué contraste esta petición de este ciego con la que Jesús recibió unos versículos antes de Jacobo y Juan, sus discípulos, en Marcos 10:37. A ellos también les preguntó lo mismo. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Exactamente la misma pregunta. En Marcos 10:36 la hace. Pero tú puedes leer ahí que la petición de los discípulos fue egoísta y fue ambiciosa. No era su necesidad lo que estaban pidiéndole a Jesús. Era su deseo, pero era egoísta. Hoy en día mucha gente pide y no recibe, porque pide lo que es menos importante. Relacionado con esto, la Biblia nos dice una posible razón por la que la gente no recibe. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Hay gente que quiere vivir como rico cuando sigue siendo ciego. Quiere vivir en la opulencia cuando no ve. Así es que cuando clamemos por misericordia, tengamos bien presentes qué le estamos pidiendo al Señor. Así como este ciego, por la fe que tenía en el Hijo de Dios, clamó por misericordia y recibió lo que pidió de Jesucristo. Porque no pidió algo egoísta ni ambicioso, ni pidió riquezas, ni pidió salir de pobre. Pidió su más grande necesidad, que él mismo la reconocía. Y la reconoció cuando le dijo, Hijo de David. Sabía ante quién estaba. Por eso Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y después de eso recuperó la vista. Primero lo salvó y luego lo sanó. Y hay gente que quiere las cosas al revés. Primero dame, Señor, lo que necesito, dame, cumple este deseo, cuando realmente lo que necesita es nacer de nuevo. Por eso yo te pregunto, ¿sabes cuáles son tus necesidades reales? ¿Sabes? ¿Tienes bien establecidas tus prioridades para pedir a Jesús? ¿No será que estás pidiendo por algo que es menos importante a lo que realmente necesitas? Fíjate bien lo que estás pidiendo a Jesucristo. Es cierto que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, así lo dice la Biblia, pero solo cuando Dios es nuestro deleite y cuando hacer su voluntad es nuestro gozo y es nuestra razón de vivir. Si tú estás en esa condición de que Dios es tu deleite
y que haces su voluntad con alegría, y ese es el motivo por el cual vives, hacer su voluntad, entonces es cierto, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, porque tu corazón va a estar alineado con los propósitos de Dios, con la voluntad de Él, y no pedirás cosas vanas, superfluas, sino pedirás cosas que realmente agradan al Señor. Puedes leer el Salmo 37 y te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Al final, Dios es quien decide qué recibiremos de Él y qué no. Él decide qué sí nos concede y qué no. Él decide a quién le hace misericordia y a quién no. Pero debemos tener esta confianza, como lo dice 1 de Juan 5, versículos 14 y 15, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Y Él se regocija y Él se goza cuando le pedimos conforme a su voluntad, porque eso es lo que está esperando de ti y de mí, que estemos alineados con Él, para que lo que pidamos sea concedido, porque es algo que está también en el corazón de Dios y que Él pone en nosotros ese mismo querer, ese mismo sentir. Así es que entrégale tu vida al Señor si no lo has hecho. Alíñate con su voluntad. Cumple las ordenanzas del Señor para que cuando Él sea tu deleite, lo que pidas es lo mismo que el Señor puso que pidieras. Y Él se agradará en concederlo, pero solo si estás cumpliendo con los propósitos de Dios por los cuales estás pidiendo. Oremos a nuestro amado Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que nada de lo que hay en nosotros te es oculto ni está escondido a tu conocimiento. Tú conoces aún las intenciones de nuestro corazón y por eso nos invitas, Señor, a que no nos afanemos por las cosas temporales, por las cosas terrenales, superficiales, sino que busquemos tu reino y tu justicia. Y como consecuencia de ello vendrá todo lo que necesitamos. Aún la palabra no está en nuestra boca cuando tú ya la conoces. Tú ya lo sabes, Señor. Y al saber, Padre, que tú estás al cuidado de nosotros, Señor, nos despreocuparemos de tantas cosas que hoy tal vez llenan nuestra mente y nos afanan y nos angustian. El qué comer, el qué beber, con qué nos cubriremos. Ayúdanos, Señor, para que entendamos claramente cuáles son nuestras necesidades, mismas que tú pondrás en nuestro corazón, para pedir aquello que es trascendente e importante en tu reino y aquello que realmente es importante y significativo, Señor. Y lo demás vendrá por añadidura. Te damos gracias, Padre, por tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Enséñanos a pedir como conviene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.